Hola, buenas noches. Espero que sí me estén escuchando. Em, bien, pues como ya había mencionado, martes y jueves va a ser para hacer ejercicios. eh, Pase lo que pase, ¿no? Hacer ejercicios los martes y los jueves que estén pues relacionados con lo que estamos haciendo, estar trabajando lo que estamos haciendo. Bueno, entonces déjenme, pues en quiero hacer unos ejercicios, ya sea que los haga yo o quien los haga, pero que sean ejercicios, ¿no? Los martes y jueves. Entonces, de una parte que hemos trabajado, pero que fue después del segundo parcial, ¿no? Entonces, mm, pues quiero realizar algunos ejercicios que considero convenientes. Eh, de la sección que quiero realizar se llama ángulo entre dos rectas o ángulo de dos rectas. Eh, también mm, condición de paralelismo y perpendicularidad, ¿no? Perpendicularidad de dos rectas. Entonces, bueno, es de la sección que quiero hacer ejercicios. Y entonces voy a ver si me da tiempo de hacer el breve resumen y luego ya el ejercicio, ¿no? Breve resumen de lo que trató esta parte, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, hemos visto que en el plano cada recta se determina por una ecuación de primer grado, ¿no? Y recíprocamente, cada ecuación de primer grado determina una recta, claro, teniendo en cuenta pues sus respectivos detalles y sus respectivas restricciones sobre los coeficientes de la recta, ¿no? Entonces, déjenme poner aquí de lo que hemos visto, ¿no? Es ejercicio de eso, ¿no? Entonces, la ecuación de la forma que ya estuvimos trabajando y todo, ax más by más c igual a cero, pues esta dijimos que se llama ecuación general de la recta, ¿no? General de la recta. Sí, fue cuando empezamos a ver, creo que lo de líneas de primer orden y así, ¿no? Y ya, pues ahí trabajamos varios detalles que, bueno, obviamente ya no voy a hacer, pero que nada más como para tenerlos en cuenta. Vimos que, pues bueno, tenían, para que esto realmente definiera una recta, pues los coeficientes A y B, pues no tenían que ser cero al mismo tiempo, ¿no? Podía ser cero A, por ejemplo, pero B no. O B, por ejemplo, cero y A no, ¿no? Para que esto realmente fuera una recta. Ahora, eso tenemos por un lado, ¿no? Entonces, em, el ángulo también vimos sobre el ángulo, ¿no? Que la recta forma con respecto al eje X y al eje Y, ¿no? Que a eso le llamamos, pues, el ángulo de inclinación, ¿no? O el ángulo polar de la recta, alfa. Así que también ya vimos eso. Entonces, bueno, esto se llama ángulo de inclinación, ¿no? Ángulo de inclinación de la recta. Respecto del eje X, entonces nosotros vimos que la tangente de ese ángulo alfa eh, se le llama coeficiente angular, ¿no? Coeficiente angular o pendiente, ujú, de la recta L. Entonces, bueno, y nosotros, pues bueno, hemos denotado esta pendiente como K igual a tangente de alfa, ¿no? Que bueno, en la mayoría, pues ponen M, ¿no? Le ponen M. Que bueno, da igual con que la nombre uno, siempre y cuando se entienda el concepto que se está tratando. Bien, eso tenemos por un lado. Y también tenemos que la ecuación mm, y igual a kx más b, pues se llama ecuación de la recta em, en función de la pendiente, ¿no? O de su coeficiente angular, como lo quieran llamar, en función de la pendiente o de su pendiente y b, ¿no?
donde B es la magnitud del segmento que intersecta la recta, que intersecta la recta L en el eje X, en el eje Y, perdón, considerada desde el origen, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? Si esta es la recta, esto sería B, ¿no? Esto sería B y esta sería la recta L, cuya ecuación Y es igual a KX más B, ¿no? Eso luego le llaman a esta forma de la recta, pues pendiente de intersección con el eje Y. Claro, la B siempre se mide desde el origen, ¿no? Desde el origen hacia el punto donde corta, ¿sí? Bien, con el eje Y, ¿no? Entonces esta forma nos sirve siempre que la recta corte al eje Y, ¿no? Por ejemplo. Ah, bueno, ahí no es, ejemplo, que esto sea W, entonces la ecuación sería Y igual a K' más W, ¿no? Bueno, ya comentamos entonces también eso. Em, ahora, si la ecuación de la recta se da en su forma general, o sea, si nos dan una recta en su forma AX más BY más C igual a 0, entonces su coeficiente angular o su pendiente, pues lo determina la fórmula K igual a menos A entre B, ¿no? Que no es otra cosa que pues despejar Y, ¿no? Y ver qué nos queda y pues ya, ¿no? Si este coeficiente es distinto de 0, pues nos queda esta, esta cosa que pues vendría siendo la pendiente, ¿no? De la recta. Ahora, también tenemos que la ecuación y menos y1 igual a k por x menos x1, pues es la ecuación de la recta que pasa por el punto M1 con coordenadas x1 y y1, ¿no? Y tiene coeficiente angular k, ¿no? O sea, esta también la conocen o se conoce como la ecuación de la recta por el punto M1 con pendiente k, ¿no? O con pendiente M, ¿no? Ahora, también si la recta pasa por los puntos, a ver, si la recta L pasa por los puntos M1 con coordenadas X1, Y1 y M2 con coordenadas X2, Y2, entonces su coeficiente angular o su pendiente, pues se determina con esta fórmula, ¿no? Que también vimos a detalle cómo se obtiene Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Y da igual, ¿no? Cómo consideremos el punto 1 o el punto 2 o el punto 1 y el punto 2, ¿no? No importa el orden. También eso vimos. Y bueno, entonces también la ecuación de la recta Y menos Y1 igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1 por X menos X1, pues es la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos, ¿no? Esta es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos y también se le conoce como ecuación de la recta pues, que pasa por dos puntos. Y bueno, si se conocen los coeficientes angulares o las pendientes de dos rectas, o sea, si la recta L1 tiene pendiente K1 y la ecuación y la segunda recta tiene pendiente K2, pues entonces podemos calcular el ángulo positivo de la recta L1 a la recta L2 mediante la fórmula tangente de phi, que phi pues va a ser el ángulo que forman K1 y K2, y la fórmula pues, es K2 menos K1 entre 1 más K2, K1, ¿no? Bien. Bueno, como les digo, esto es nada más es pequeño recordatorio, ¿no? De lo que hemos hecho sobre la recta. Y quiero que sea recordatorio para que el ejercicio no nos tome mucho por sorpresa el que vamos a hacer, ¿no? Entonces, el criterio de paralelismo de dos rectas está dado por la igualdad de sus coeficientes, ¿no? De sus angulares, o sea, de sus pendientes. Es decir, decimos que una recta L1 es paralela a una recta L2, sí, solo si sus pendientes son iguales, ¿no? Y son perpendiculares, o sea, L1 es perpendicular a L2, sí, solo si K1 por K2 es igual a menos 1, o equivalentemente, K2 es igual a menos 1, perdón, aquí menos 1 entre K1, ¿no? Y ya, ¿no? Es todo lo que basta recordar para empezar a hacer el ejercicio.
Entonces, ahora sí, problema, eh, que tiene que ver, obviamente, con lo que acabamos de recordar, ¿no? O sea, se pueden hacer muchos problemas, pero bueno, traté de seleccionar un problema que nos permita o que nos haga utilizar todo, ¿no? O al menos la mayor parte de lo que les acabo de mencionar, que ya vimos. Entonces, dice, un rayo de luz eh, va dirigido, y bueno, es interesante. Es sencillo este problema, pero es interesante. Ahorita les digo por qué es interesante, ¿no? Entonces va dirigido por la recta eh, x menos 2y más 5 igual a 0. Y luego dice, al llegar a la recta, bueno, aquí lo ponen en términos de recta, pero ahorita vamos a ver cómo se puede interpretar esto, ¿no? A la recta 3x menos 2y más 7 igual a 0, se ha reflejado de ella, se ha reflejado de ella. Entonces, hallar o encuentra la ecuación de la recta, en la que el rayo, en la que el rayo se ha reflejado, ¿no? Entonces, bueno, primero pues vamos a comprender qué es lo que está sucediendo, ¿no? O qué es lo que nos dice el ejercicio. Nos dice que, bueno, un rayo de luz va dirigido por la recta, pues, o sea, realmente nos está diciendo que considera una, o sea, y llega a la recta 3x menos 2y más 7. Entonces nos está diciendo, considera una superficie plana que nos dice que se refleja en esta recta, ¿no? En la 3x menos 2y más 7. Entonces considera una superficie plana en la que viene incidiendo, en la que incide un rayo de luz, ¿no? Y luego dice, pues bueno, encuentra la ecuación de la recta en la que el rayo sale reflejado, ¿no? Entonces, bueno, antes de continuar con la solución, eh, tenemos que considerar, para resolver el problema, pues debemos comprender varias cosas, ¿no? Entonces, si un rayo de luz incide eh, en una superficie plana, con un ángulo de incidencia, ¿no? Ahorita vemos qué es eso de un ángulo de incidencia. Digamos teta, medido, este ángulo se mide o medido entre la dirección del rayo o entre, bueno, sí, entre la dirección del rayo o entre el rayo y la perpendicular a la superficie, ¿no? A la superficie plana en el punto de incidencia. En el punto de incidencia. ah, el ángulo de reflexión, que llamaremos teta prima, que este se mide o medido entre la dirección. Ahorita vemos todo esto con una imagen de la dirección del rayo reflejado y la perpendicular a la superficie, ¿no? En el mismo punto. Entonces, ese rayo bueno, ese ángulo será igual a el ángulo teta, ¿no? Entonces, todo eso, ¿qué quiere decir? Lo siguiente, ¿no? Esta, digamos que es la superficie plana, ¿no? Sí, vamos a ponerle superficie.
y el rayo, pues digamos, viene, no sé, de esta manera, ¿no? Ahí, viene derechito y aquí, pues bueno, digamos, que sea el punto de incidencia, ¿no? Entonces, la forma de medir en qué manera sale reflejado, digamos, este es el rayo y este es el rayo reflejado, ¿no? Entonces, la forma de medir el ángulo en que sale reflejado se hace considerando la perpendicular a la superficie. Bueno, es por, digamos, haciendo un modelo matemático de la situación, ¿no? Considerando la perpendicular a la superficie. Y bueno, eso es lo que, y el ángulo de incidencia o en el que cae el rayo, que sería el rayo de luz, debe ser igual al ángulo en el que, bueno, este ángulo de aquí, ¿no? En el que el rayo sale reflejado, ¿no? Estos dos ángulos eh, deben de ser iguales, ¿no? Así es como se mide. Entonces se mide eh, de la perpendicular a la superficie plana hacia el rayo y el ángulo en la que sale el reflejo, pues es igual de la perpendicular hacia el reflejo, ¿no? Y esos ángulos deben de ser iguales. Entonces, lo que nos está diciendo el ejercicio es si lo vemos ya todo en términos de rectas, vamos a hacer un dibujo en R2, bueno, en el plano cartesiano, de lo que nos pide el ejercicio, ¿no? Entonces, el problema dice que al llegar a la recta 3x, bueno, vamos a dibujar primero, vamos a describir primero la situación, ¿no? Entonces, este es X, digamos que por aquí tenemos el eje Y, por aquí está el origen, y bueno, dice, puesto que se dice que el rayo de luz va dirigido por la recta L1 eh, X menos 2Y más 5 igual a 0, entonces esta recta pues está representando el rayo, ¿no? Ese es un modelo matemático del rayo. Entonces, bueno, primero lo que podríamos hacer pues, es graficar esta recta, ¿no? Para ver cómo va el rayo, ¿no? Cómo, digamos, cómo va, en qué dirección o cómo va a estar ubicado, si lo vemos en el plano cartesiano. Entonces, una cosa, o bueno, lo que podemos hacer para graficar rápidamente esta ecuación, podemos utilizar la forma canónica de la recta, ¿no? Forma canónica de la recta, ya que todos sus coeficientes, como ven, pues son distintos de 0. Entonces podemos dividir todo entre 5, por ejemplo, o ver esta ecuación así como x menos 2y igual a menos 5, y dividir todo entre menos 5. Y entonces si hacemos eso, nos va a quedar x entre menos 5 más y entre 5 medios, ¿no? Igual a 1. Y entonces ya sabemos que si tenemos esta forma de la ecuación de la recta, pues estos valores de acá abajo son magnitudes, es decir, longitudes con sentido, que medimos desde el origen hacia donde corresponde, ¿no? En este caso, como x dice menos 5, quiere decir que en x me muevo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y luego como en y dice 5 medios, me debo mover 1, 2 y aquí está el 3, por aquí va a estar el 5 medios, si no me equivoco. Y esto mide 5 medios y esto mide menos 5, ¿no? Y entonces por ahí debe de pasar pues mi recta por esos puntos y así rápidamente grafica uno una recta y esta es L1, ¿no? Ya está. Eso representa pues el rayo de luz. Ahora, bien, eh, y ahora puesto que el problema dice que al llegar a la recta, la otra recta que nos dan que es L2,
3x menos 2y más 7 igual a 0. Dice que sea reflejado, ¿no? De esta. eh, entonces esta ecuación de esta recta, pues representa la superficie plana, ¿no? Donde se refleja la recta. eh, y entonces también podemos encontrar la forma de graficarla rápidamente. Como sus coeficientes son distintos de cero, pues podemos dividir toda, ¿no? Entre los coeficientes, bueno, digamos, entre sí menos 7, ¿no? Que tendríamos esto igual a menos 7, y pues dividimos todo entre menos 7 y nos va a quedar lo siguiente: x entre menos 7 tercios más y entre 7 medios igual a 1, ¿no? Entonces ya sabemos que intersecta los ejes en menos 7 tercios y en 7 medios, ¿no? Entonces, más o menos haciendo, ¿dónde quedaría? No, menos 2. Por aquí quedaría la intersección menos 7 tercios y 7 medios. No es como es en y, pues, y es positivo, pues debería estar más o menos más o menos 1, 2, 3, como por aquí. Entonces, más o menos ahí estaría. Entonces, aquí estaría la ecuación que representa, pues, a L2, ¿no? Que sería como la representación de la superficie plana donde el rayo se refleja. Ahora, bueno, pues aquí no sabemos qué punto es. Se ve que sí se intersectan, pero pues el que se vea no quiere decir que realmente se intersecten. Entonces lo que hacemos pues es eh, antes de continuar, es calcular en qué punto se intersectan, ¿no? Em, Entonces, bueno, por cualquier método podemos ver que el punto de intersección pues, es menos 1,2, ¿no? Este punto de aquí. ¿Sí? Cualquier método que utilicen para resolver el sistema que forman simultáneamente, ¿no? Estas dos rectas. Y ahora sí, em, bueno, para calcular la perpendicular, ¿no? Porque digamos que L2 representa la superficie plana. Entonces nosotros, y este es el rayo, ¿no? Digamos que es el rayo que viene incidiendo sobre la superficie plana. Entonces queremos calcular pues la perpendicular a la recta L2, pues para poder calcular primero pues este ángulo. Bueno, voy a ponerlo más para acá. Para calcular primero este ángulo y luego poder encontrar pues el ángulo en el que saldría reflejado, ¿no? Bueno, que como vemos pues podría ser tanto este como este, ¿no? De acá. Como que tendremos en principio pues dos soluciones, ¿no? Para ver cuál es esta recta, ¿no? En la que el rayo sale reflejado, que es la que nos están pidiendo. Entonces necesitamos pues, conocer pues este ángulo θ', y hay varias cosas, ¿no? Entonces, déjenme tomar una nueva hoja y hacer un nuevo dibujo, pero bueno, ya sin poner todo, nada más, más o menos hacer una representación de lo que tenemos. Ajá. A esta le puse L1, este es L2, ¿no? L1 representa el rayo y L2 pues la superficie plana donde se refleja el rayo, y el punto de donde se intersectan es el punto menos 1,2, pues sería el punto de incidencia, ¿no? Del rayo. Vamos a ponerle rayo de luz, ¿no? Y aquí vamos a ponerle superficie plana. Que bueno, es una representación matemática, ¿no? Un modelo matemático de lo que está sucediendo realmente. Bien, ahora para calcular la perpendicular a la superficie plana o a la recta L2, que pues, nos interesa porque queremos saber el ángulo de incidencia, ¿no? Del rayo. Entonces podemos, pues no es otra cosa que calcular la perpendicular. Podemos a esta recta, ¿no? Entonces
como la recta L2 tiene pendiente, eh, perdón, tiene ecuación. Ah, sí, perdón, alguien está levantando la mano, Sí, prof. adelante, sí. ¿Es perpendicular a L1 o a L2 la que vamos a...? A L2, a L2 porque Ah, ok. es, Sí, digamos, sí. ajá, para poder calcular este ángulo. Ya, gracias. Sí, de nada. Porque el ángulo de incidencia del rayo se calcula de la perpendicular a la superficie al rayo, ¿no? Entonces es este el ángulo que queremos saber. Bien. Entonces la recta L2 es 3x menos 2y, ¿no? Más 7 igual a 0. Ujú. Entonces nosotros para saber o conocer su pendiente, pues simplemente despejamos y, como todos sabemos, y nos va a quedar 3 medios de x más 7 medios, ¿no? Y entonces su pendiente, pues es o su coeficiente angular, pues es 3 medios, ¿no? De esta recta de L2. Ahora, como queremos calcular la perpendicular, pues entonces la pendiente de la otra recta debe de ser de la K1, digamos, o de la perpendicular, pues debe de ser menos 2/3, ¿no? Bueno, vamos a ponerle, digamos, no les vamos a poner ahorita coeficientes angulares, ¿no? Simplemente esta es la pendiente de esta recta y esta es la pendiente, pues, de la recta esta, ¿no? De la perpendicular. Ajá. Y entonces, como ya sabemos el punto donde pasa o donde se intersectan estas dos rectas y conocemos la pendiente, pues podemos usar la forma de punto pendiente, ¿no? Para calcular entonces la ecuación de esta recta. Y bueno, ya no hago todas esas cuentas, nos va a quedar entonces como 2x más 3y menos 4 igual a 0. Y bueno, la podemos ver igual, ¿no? Como y igual a menos 2/3 de x más 4/3, ¿no? Y entonces, pues ya tenemos em, tenemos la recta que pues es perpendicular a la superficie plana, ¿no? Em, para determinar el ángulo que forman, ¿no? Usamos esto, ¿no? Tangente de teta, eh, que es igual a K2 menos K1 entre 1 más K2 K1. Y aquí, bueno, pues nosotros podemos, aquí, digamos, no es nada más aplicar la fórmula, la puede uno aplicar como uno quiera, pero aquí hay que tener, em, mm, ¿cómo decirlo? Pues cierto cuidado, ¿no? Em, porque, bueno, nos puede quedar negativo y ahí hay que operar más, pero si queremos que nos quede de una vez positivo, pues, por ejemplo, nosotros queremos calcular el ángulo que forman esta recta, ¿no? La recta perpendicular y el rayo de luz, ¿no? Que es, que tenemos, incluso desde el principio, la recta también de este rayo de luz, que es x menos 2y más 5 igual a 0. ¿M? Entonces, bueno, pues aquí podemos ver que la pendiente de, de esta será 1 medio, ¿no? 1 medio. Déjenme ver qué más. Ajá, 1 medio, eso es. Entonces, pues ya tenemos las dos pendientes de las rectas de las que queremos calcular, pues, el ángulo que forman. Pero bueno, lo podemos calcular como sigue, ¿no? Entonces, podemos calcular que, bueno, que K1 sea, perdón, K2 sea 1 medio y K1 sea menos 2/3, ¿sí? Esto con la finalidad de que nos dé el resultado positivo, ¿no? Porque vamos a calcular el ángulo de la perpendicular hacia el rayo de luz, ¿no? En esta dirección. Entonces, queremos que salga positivo, entonces la pendiente K1 pues, debe ser
la pendiente de la recta, que en este caso es la perpendicular, ¿no? Si lo calculáramos al revés, nos quedaría negativo y bueno, no está mal, pero pues ahí nos quedaría de aquí hacia acá, ¿no? Nos quedaría esto. Y bueno, para que nos salga de una vez positivo, pues entonces elegimos así las pendientes y entonces nos queda un medio, menos nada, lo voy a indicar aquí sin hacer todas las cuentas, y nos quedará más un medio por menos 2/3, ¿no? Haciendo todas las cuentas, nos va a quedar esto como 7/4 y entonces la tangente de teta nos queda como 7/4 y entonces para calcular bueno, este es el coeficiente angular, ¿no? Que necesitamos. Ajá, bueno, y nosotros sabemos que el rayo reflejado, o sea, el que va a salir de aquí, debe formar el mismo ángulo, ¿no? Respecto a la perpendicular. O sea que este ángulo teta prima debe ser igual que, digamos, que el teta de aquí. Bueno, no es necesario calcular el tangente a la -1. Con debe tener este mismo coeficiente angular 7/4. O sea, ya con este dato es suficiente para calcular eh, lo que nos falta, ¿no? Entonces, eh, bueno, Disculpe, profesor. digamos, sí, sí, adelante. Muchas gracias, profesor. Me perdí en la parte ya desde la ecuación. Traté de seguir lo que usted comentaba, pero no pude recuperar la idea. Desde donde se construye la ecuación 2x más 3y menos 4 igual a 0. Ya no supe bien. Lo que pasa es que tuve problemas con el audio y ya no le entendí. Y al momento de querer recuperar, pues ya perdí el hilo. Ah, 2x más 3y menos 4 es déjame ver qué es. 2x más 3y menos 4. Espera. Es la ecuación de la perpendicular, ¿no, prof? Sí, es cierto. Ajá, claro. Sí, lo que pasa es que ya no lo puse. Ajá. Lo que pasa es que la ecuación 2, o bueno, la L2 que está aquí, ya que hice un relajo aquí, también por eso ya me confundí. Es la ecuación de la superficie plana, ¿no? Y luego de aquí dijimos que entonces si despejamos Y, pues vemos cuál es la pendiente de esa recta, ¿no? O su coeficiente angular, que es 3/2. Y entonces luego dijimos, bueno, entonces la pendiente de la perpendicular debe de ser menos 2/3, ¿no? Y luego dijimos, bueno, entonces para calcular la pendiente, bueno, perdón, la ecuación de la perpendicular a lo que sería la superficie plana, pues entonces podemos utilizar la ecuación punto pendiente, porque sabemos que pues el punto donde debe pasar esa perpendicular, pues es el punto menos 1,2, ¿no? Que es el punto de incidencia del rayo de luz, se supone, con esta pendiente, ¿no? Y entonces haciendo eso, obtenemos esta ecuación. Entonces esta ecuación es la ecuación, como dijo el compañero, de la perpendicular. Ajá. Es la ecuación de la perpendicular y luego de aquí pues ya nada más dije, bueno, pues la podemos ver también así, ¿no? Esta ecuación. Ajá. Eso es. Y muchas gracias, profe. Y por ejemplo, comentaba algo de si queremos tener el ángulo positivo de una vez, así como de Ajá. manera inmediata, Sí. tenemos que hacer una serie de operaciones, ¿no? Considerar esta fórmula. Pero si te das cuenta, pues dice K2 menos K1, entonces digamos que la forma en que uno considere la pendiente 2 y la pendiente 1 es importante para que quede eh, positivo, ¿no? El ángulo que estamos tomando. Porque, por ejemplo, si lo medimos desde la perpendicular hacia el rayo de luz, en esta dirección, pues es positivo, ¿no? Debería de salir positivo. Entonces debemos considerar como la pendiente 1
a la pendiente de la perpendicular y a la pendiente 2 como a la pendiente del rayo de luz. Claro, se puede tomar al revés, ¿no? Que la pendiente 1 sea la pendiente de la recta que representa el rayo de luz y que la pendiente 2 pues sea la pendiente de la recta que representa la perpendicular a la superficie, ¿no? Pero en ese caso nos quedaría negativa. O sea, porque aquí nos quedaría menos 3 medios en lugar de, de un medio, menos un medio. Entonces nos quedaría menos 3 medios menos un medio, ¿no? Y bueno, ya haciendo cuentas nos quedaría 7 cuartos, pero nos queda negativo. Ajá, bueno, eso es lo que estaba comentando. No sé si sí Ah, quedó ok. claro. Sí, profe. Sí, ya quedó más claro. Muchas gracias. De nada. Bien, entonces ya tenemos pues la pendiente, ¿no? Ya, o bueno, es más, le podemos poner 7 cuartos, pues es coeficiente angular o, más bien el ángulo, perdón, el ángulo que forman estas dos rectas, ¿no? Ya me había confundido, es el ángulo que forman estas dos rectas. Y entonces, ahora sí lo que sigue es que hice ahí un relajo. Entonces, lo que debe pasar es que si omega, ¿no? Es la pendiente. Voy a tratar de ser más ordenado. De la recta que representa el rayo reflejado. Ajá. Entonces, su ecuación, pues debe ser y menos 2 igual a esa pendiente que no sabemos cuál es, por x menos x1, pero es menos menos 1, que pues nos quedaría entonces como x más 1, ¿no? O sea, lo que quiero ver, esta ecuación que estoy intentando aquí esbozar por ahorita, hasta que encuentre cuál es la pendiente, sería la pendiente del rayo de luz, ¿no? Reflejado, del reflejo, o sea, sería esta cosa. Es lo que estoy intentando, o sea, su ecuación de esta cosa sería por ahorita y menos 2 igual a omega por x más 1, ¿no? Y entonces quiero descifrar pues, esta pendiente, ¿no? Sí, voy a tratar de organizarlo mejor esto, porque si no, también me voy a perder. Y entonces, pues porque debe de partir del mismo punto, pues debe de ser así la pendiente. Entonces, para hacerlo, notamos que debe pasar que 7 cuartos debe ser igual a la tangente de teta prima, que es el ángulo que forman esas dos rectas, la de la perpendicular a la superficie y el reflejo del rayo, que sería K2 menos K1 entre 1 por K2 K1, ¿no? Es la fórmula que sabemos. Y en este caso podemos decir que omega sea igual a K1, a la pendiente 1, y K2 que sea la pendiente menos 2 tercios, ¿no? Que es la pendiente justo de la perpendicular, ¿no? De la perpendicular, pero pues esa ya la conocemos. Queremos que sea el mismo, el mismo ángulo de salida, ¿no? Porque nosotros ya comentamos que el ángulo de entrada del rayo, medido de la perpendicular al rayo, debe ser lo mismo que el ángulo de salida del rayo, ¿no? Pero aquí, pues bueno, lo vamos a medir del rayo de salida a la perpendicular para que nos vuelva a quedar positivo, ¿no? Entonces, por eso elegimos a la pendiente omega como la pendiente K1, ¿no? Y entonces pues, aplicamos todo, sustituimos todo, entonces nos queda tangente prima, nos va a quedar como menos 2 tercios menos omega, menos 2 tercios menos omega entre 1 más menos 2 tercios por omega, ¿no? Entonces, bueno, y esto debe ser igual a 7 cuartos, ¿no? Entonces, ya no hago todas las cuentas, nomás es aquí de hacer cuentas prácticamente. Entonces, para que no se aburran con mis cuentas, ya nada más voy a poner lo que me quedaría 3 por menos 2 menos 3 omega entre 3 por 3 menos 2 omega. Ajá, nos quedaría como igual a menos 2 menos 3 omega entre 3 menos 2 omega
igual a 7/4, ¿no? Y bueno, pues aquí ya haciendo cuentas y todo, nos queda que omega pues debe ser igual a 29 medios, si es que no me equivoqué. Y entonces la ecuación del rayo que sale viene dada por esta ecuación. Debería de estar dada por la ecuación de esta recta. Y entonces, pues ya nos quedaría como, bueno, sí, adelante. Prof, pero ahí la pendiente tendría que ser negativa, ¿no? ¿No? Lo que pasa es que estamos midiendo, bueno, esa es otra opción. Estamos midiendo la pendiente, o bueno, más bien el ángulo que forman, pero ahora lo medimos desde la recta, Ah, ok. bueno, roja, Ajá. hacia la Ya. perpendicular, Ah, ya, ya. Lo podríamos medir, ¿no? Desde la perpendicular hacia la roja y nos quedaría negativa. Nos quedaría negativo, perdón, ese ángulo y bueno, no habría ningún problema, ¿no? Nada más es ahí cuestión de interpretación, pues yo quise que me saliera positivo, ¿no? En ambos casos. Bueno, ¿no? Entonces, bueno, y entonces ya, pues, déjenme ponerlo, ya estaba ahí en la hoja, en esta, entonces la ecuación de esta cosa, pues ya nos quedaría del rayo de salida, pues nos quedaría así, ¿no? Como y-2 igual a 29 medios de x más 1, ¿no? Esa sería, más bien esta ya sería la pendiente de esta recta, ¿no? Am, bueno. Ya, sí, 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 ya sé a qué te referías, que queda negativa la pendiente, sí, claro, debería de quedar negativa. Bueno, es que también como estoy midiendo aquí los ángulos ahí de forma eh, de aquí hacia acá, pues ahí obtuve este resultado, pero, pero, igual y me pude haber equivocado en las cuentas, ¿no? Mm, no sé si me equivoqué en las cuentas. Ah, 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 mm, sí, porque me queda así. Ujú, ujú. Bueno, no sé, habría que bueno, sí voy a checar esta última parte de la pendiente. Creo que pudiera ser en el denominador donde tiene uno más Aquí, un medio por menos dos tercios, creo que ahí, ¿no? ¿Pudiera ser? sí podría, o en la parte donde está, es donde acá fue donde lo hice para obtener la omega, ¿no? Eso fue lo que hice para obtener la omega. Entonces a lo mejor me equivoqué, más bien yo creo que aquí es a lo mejor donde no sé si hice bien las cuentas. Puede ser que ahí a lo mejor no hice bien las cuentas. Y es que ya no quise poner todas las cuentas porque es mucho. Em, bueno, voy a checar esta parte. Por lo pronto así la voy a dejar expresada, pero esa debería de ser la ecuación, pues, de la recta, ¿no? Del rayo reflejado, que es esta. Debería de ser la ecuación de esa recta. Sí, ya me dejó el pendiente, ¿no? Debería ser negativa, ¿no? En teoría debería ser negativa. Eh, bueno, lo voy a checar, pero quiero hacer otro ejercicio. Em, bueno, este ejercicio que quiero hacer tiene que ver con ecuaciones incompletas de la recta. Incompletas de la recta. Bueno, en el anterior nada más hay que corroborar bien las cuentas, ¿no? Em, y ecuación segmentaria de la recta.
Entonces, bueno, los quiero hacer nada más como para recordar de la recta, ¿no? Como para ver que, pues, o aplicar un poco lo que ya estuvimos haciendo en esos temas. Entonces, si la ecuación, bueno, en este caso, si la ecuación ax más by más c es 0, ¿no? Em, y si alguno o dos de los coeficientes, bueno, que no sean los de x o b simultáneamente 0, si alguno es 0, entonces tenemos ahí varios casos, ¿no? El 1, pues que si c es igual a 0, la ecuación pues nos queda como ax más by igual a 0 y determina una recta que pasa por el origen, ¿no? 2, que b sea igual a 0 y a sea distinto de 0, entonces la ecuación de la recta pues nos queda como ax más c igual a 0 y determina una recta perpendicular al eje x. Y bueno, esta ecuación además pues se puede expresar como x igual a menos c entre a, donde pues menos c entre a es la magnitud del segmento que intersecta a la recta en el eje x, ¿no? Partiendo del origen, y es una recta paralela al eje y, ¿no? O sea, es algo así, ¿no? Esto es x, esto es y bueno, es algo así. Aquí este punto es el que es menos c entre a. Ahora, si la recta es b igual a 0, c igual a 0 y a distinto de 0, pues la ecuación nos queda como ax igual a 0, ¿no? Que es equivalente a tener x igual a 0 y pues es el eje x, ¿no? Y bueno, por último, si tenemos que a es igual a 0 y b distinto de 0, pues entonces nos queda una ecuación en la forma b y más c igual a 0, y esto se puede ver como y igual a menos c entre b, y donde, bueno, menos c entre b, pues es la magnitud del segmento eh, en que la recta intersecta al eje y es una recta paralela al eje x, ¿no? O sea, tendremos algo así, y por aquí estaría, ¿no? Y este sería el punto y igual a menos c entre b. Eh, ahora, si todos son distintos de 0, pues ya vimos que nos queda x entre a más y entre b igual a 1, ¿no? Podríamos verla de esta forma y pues es la forma canónica que ya estuvimos trabajando. Eso por un lado. Ahora, si se nos dan dos rectas a1x más b1y más c1 igual a 0 y a2xy más b2y más c2 igual a 0, nosotros también ya vimos lo que llamamos eh, las condiciones de paralelismo, ¿no? De las rectas. Y vimos incluso que si se tiene que A1 entre A2 es distinto de B1 entre B2, pues entonces las rectas tienen un punto en común. O sea, se cortan en un solo punto, ¿no? Tienen un punto en común. Y también, bueno, vimos que si se cumple que A1 entre A2 es igual a B1 entre B2 distinto de C1 entre C2, entonces las rectas son paralelas. Ajá. Y ¿no? También vimos que si todas estas, todos estos cocientes son iguales, entonces son la misma recta, ¿no? Entonces, las rectas coinciden. Ajá, entonces, bueno, esas son las condiciones de paralelismo. Y bueno, pueden servir rápidamente para ver si las rectas se intersectan, no se intersectan. Y bien, pues vamos a hacer un ejercicio sencillo igual sobre esto, ¿no? Entonces, el ejercicio dice determina para qué valores de m y n las dos rectas mx más 8y más n igual a 0 y 2x más my
menos 1 igual a 0. Inciso A, son paralelas. ¿Para qué valores son paralelas? ¿Para qué valores coinciden? E inciso C, ¿para qué valores son perpendiculares? Entonces, bueno. Aquí es rápido, ¿no? La solución. O bueno, al menos creo yo que es rápida. Primero, bueno, queremos ver para qué valores son paralelas, ¿no? Entonces, para que las rectas sean paralelas, pues se debe pasar, pues debemos de considerar sus coeficientes, ¿no? M entre 2, 8 entre M debe ser distinto de N entre menos 1. ¿Sí? De acuerdo a lo que acabamos de comentar, ¿no? Porque, pues, M, 8 y N, pues este sería el A1, este sería el A2, este sería perdón, el B2, este sería perdón, el B1, el C1, y en este caso, este sería el A2, B2 y este sería el C2, ¿no? Entonces sería, pues, simplemente comparar los cocientes de los coeficientes de los X, de los Y y de la constante, ¿no? ¿Qué es esto? Esto que nos queda aquí. Entonces, aquí nos va a quedar al final de cuentas que M al cuadrado, pues, es igual a 16. Y esto implica que M es igual a más menos 4, ¿no? Entonces, eh, si por ejemplo M es igual a 4, pues nos queda que 4 entre 2 pues es igual a 8 entre 4, o sea 2 es igual a 2, pero en eso pues entonces debe pasar que menos n entre 1 debe ser distinto de 2, ¿no? Porque pues esto nos está quedando 2, estos cocientes de este lado, eso implica que n debe de ser distinto de menos 2. Entonces, pues ya tenemos, digamos, lo primero, ¿no? Entonces, ¿para qué valores son paralelas? Pues cuando m, por ejemplo, es 4. Bueno, y n es menos 2, ¿no? Perdón, distinto de menos 2. Ajá, esos primeros valores. Ahora, si m es igual a menos 4, pues entonces nos va a quedar que n entre menos 1 debe ser distinto de menos 2. Y entonces debe de pasar que n debe ser distinto de 2, ¿no? Entonces también para estos valores, ¿no? Entonces m igual a 4, n distinto de 2, ¿no? Entonces, esta última condición de n la podemos poner como que n distinto o n en los reales menos el menos 2 y la otra como n en los reales menos el 2, ¿no? Entonces, para esos valores, las rectas son paralelas y así, ¿no? Ahora para ver bueno, ¿y cómo nos quedarían? Pues nos quedaría 4x, así nos quedarían las rectas más 8 más n igual a 0, con n en los reales menos 2, menos el menos 2, perdón. Y la otra recta 2x más 4y menos 1 igual a 0. Y en el otro caso, nos queda como menos 4x más 8y más n igual a 0, con n en los reales menos el 2. Y la otra ecuación nos queda como 2x menos 4y menos 1 igual a 0, ¿no? Y ya resolvimos el primer inciso. Para el segundo inciso, pues debemos, o sea, para que coincidan las rectas, pues debe de pasar que m entre 2 debe ser igual a 8 entre m igual a n entre menos 1, ¿no? Entonces, como ya vimos, m debe ser igual a más menos 4 y entonces debe de pasar, en este caso sí debe de pasar que n entre menos 1 pues debe ser igual, pues siempre, bueno, si m es igual a 4, n debe ser igual a mm, perdón, debe ser igual a menos 2, ¿no? Ajá, no, perdón, a 2, perdón, a dos. Y entonces n debe ser igual, entonces n debe ser igual a menos 2. Entonces ya tenemos, ¿no? Este primer caso. Para que coincidan, m debe ser igual a 4 y n debe ser igual a menos 2. Y el otro es que m sea
igual a menos 4, y entonces n entre menos 1 pues debe ser igual a 2 en este caso. No, a menos 2, ajá, a menos 2, sí, a menos 2, y entonces n debe ser igual a 2, ¿no? Y entonces en el otro caso, pues m debe ser menos 4 y n debe ser igual a 2. Y entonces, pues nos van a quedar las ecuaciones 4x más 8y menos 2 igual a 0 y 2x más 4y menos 1 igual a 0. Y la otra nos queda como 4x menos 4x más 8y más 2 igual a 0. Y nos queda 2x menos 4y menos 1 igual a 0, ¿no? Entonces esas son las dos ecuaciones que se nos generan. Y ya para el último, en el caso para que sean perpendiculares, pues aquí lo que más bien debería uno de analizar es que las pendientes deben de ser recíprocas, ¿no? Entonces, recíprocas inversas negativas. Entonces, como MD es la ecuación de la primera recta, entonces debe de pasar, bueno, la pendiente, pues en este caso es menos m entre 8, y como la otra es 2x más my menos 1 igual a 0, entonces la pendiente es menos 2 entre m, y debe de pasar que menos m entre 8 por menos 2 entre m, pues debe ser igual a menos 1. Y bueno, esto es equivalente a tener que m entre 8 por 2 entre m es igual a menos 1. Pero bueno, aquí haciendo cuentas nos va a quedar como 2m igual a menos 8. Y entonces debe de pasar que 10m debe ser igual a 0, ¿no? Y entonces de aquí obtenemos que m pues es 0, ¿no? M es igual a 0. Uno podría desde aquí equivocarse un poco en esto, que podría uno dividir m entre m y pues nos va a quedar 2 octavos igual a menos 1, y pues aquí no, porque esto es un número positivo y esto es un número negativo, pero si operamos de esa manera, pues no encontramos los valores que buscamos, ¿no? Entonces hay que operar con más cuidado, ¿no? Cuando hagamos este tipo de ejercicios. Y entonces las ecuaciones en este caso nos va a quedar como 8y más n igual a 0 y 2x menos 1 igual a 0, ¿no? Y ya, ¿no? Bueno, en este caso n pues es en los reales, ¿no? Para todos los valores de n. Ay, bueno, por fin, bueno. Ahí sí, lo único que sí les voy a deber es el checar bien el ejercicio anterior, ¿no? Donde la pendiente pues queda positiva. Ahí sí también ya me quedé ahí pensando, ¿por qué me quedó positiva? Ya no me quise poner a revisar ahí las cuentas, pero sí ahí debe haber algo, ¿no? Porque pues así como se ve la ecuación o como se ve la recta, pues debería de tener pendiente negativa, ¿no? Entonces tal vez ahí me confundí en algún signo o hice algo de manera errónea, ¿no? Eh, bueno, intenté hacerlo lo más organizado que pude, perdón que que me desorganizo a veces un poco, es que no quisiera mencionarlo, pero sí soy medio distraído, entonces me distraje con algo aquí de que hay un ruidito y pensé que lo estaban escuchando, tal vez no. Y de ahí ya como que me perdí en lo que estaba haciendo en el primer ejercicio. Pero bueno, no suele pasarme, ¿no? Mucho, pero cuando me pasa luego sí me desconcentro bastante. Em, y bueno, intenté hacer estos dos ejercicios viendo y retomando lo que ya hemos hecho de la recta. Em, bueno, voy a ir haciendo cada vez ejercicios que les sean más interesantes, pero sí tratar de que por lo menos los martes y jueves forzosamente hagamos ejercicios de lo que estamos haciendo, ¿no? Espero no les aburra, ¿no? No se les sea tan aburrido, intentando que no lo sea, pero bueno, por otro lado, pues es importante, ¿no? También ver cómo se aplica la teoría, cómo se trabaja con la teoría, porque pues eso ayuda luego a veces, pues
tener más ideas, ¿no? Incluso cuando uno está resolviendo un problema, pues ya uno, como uno ya vio cómo se resuelven varios ejercicios o algunos, pues ya uno puede tener más ideas y pues también ayudan a entender lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, lo que es pues mañana continuaremos con la teoría de ayer, el que empezamos ayer con lo de la elipse, y el jueves, pues ver lo que sigue de teoría, que tiene que ver con desviación, ecuación normal de la recta, y ¿y qué más era? Y haces de rectas, ¿no? Haces de rectas, que también faltó verlo Profesor, también ahí un poco más. Sí, disculpe la interrupción. no. También podríamos checar al menos así como de manera superficial, la cuestión de la biyectividad y inyectividad y bueno, ese tipo de funciones. Claro, sí. Por ejemplo, ver de manera, digamos, precisa, eh, digamos, cuál es la diferencia de que una función sea inyectiva, proyectiva, eh, o que a veces también hay un poco de confusión entre la definición de función y la definición de función inyectiva, ¿no? Por ejemplo, esas cuestiones es lo que quisieras que veamos. Sí, profesor, por favor. Ok, sí, sí, si quieren, bueno, entonces checamos eso. Voy a tratar de que lo chequemos a detalle, porque incluso, bueno, he visto que eso de que de la definición de función y de la definición de función inyectiva, como que uno se puede confundir, ¿no? Entonces, bueno, voy a ver eso lo veremos entonces. Y bueno, hay cuestiones que igual se les vayan ocurriendo o vayan teniendo duda, que estén relacionadas con lo que estamos haciendo. Bueno, bueno, y también, que aunque no estén muy relacionadas, pero también que no sean muy ajenas, ¿no? A lo que estamos haciendo, ¿no? Pero las iremos entonces checando. Entonces, pues bueno, una disculpa, ¿no? En el ejercicio anterior, en las cuentas, a lo mejor ahí me equivoqué. Espero que por lo menos la idea se haya entendido. Y bueno, ya la siguiente sesión, les comento sobre si tuve ahí algún detalle. Pues nos vemos entonces, nos vemos mañana. Continuamos mañana con esto. De nada, ¿no? De Gracias. nada. Buenas Muchas noches. gracias, profesor. Hasta luego. Bonita noche. Hasta luego. Gracias.